Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero en Dios bien, iniciando un hermoso inicio de semana, comenzando. Y vamos a seguir con el estudio de Primera de Samuel, pero vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre tú lo harás, y esta mañana te pedimos que tu gracia y tu favor esté en nosotros, en cada uno de nuestros hogares, en nuestro trabajo, con todos los conocidos. Señor, bendice esta ciudad, bendice a los gobernantes, a la presidenta municipal, a todos los que trabajan en el área de la salud. Ayúdalos, Señor, y bendícelos para que hagan su trabajo conforme a tu voluntad. Dales paz a sus familias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 28 del primer libro de Samuel, recordando que David se había aliado con los filisteos, con el rey Aquís, y se encontraba bajo su mando. De hecho, le había dicho que él era su siervo. David entra él como su siervo a ese reinado, y Aquís lo respeta y le da su lugar. Parece que David ha perdido el rumbo y se entra a un momento muy difícil donde ya no habla de Dios, ya no consulta a Dios, sino que se ha vuelto bandolero. Entra a algunos lugares y roba y mata y regresa otra vez con Aquís, pero también lo engaña al rey Aquís porque cree que está en contra de Israel, y no, está en la misma región donde dominaba el imperio del rey Aquís. En el versículo 28, vamos a leer los primeros dos versículos. Dice así: aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. En otras palabras, le está diciendo: estamos claros que tú vas a pelear en favor de nosotros, con todos tus hombres. Recordamos que David era un gran guerrero y su ejército había conquistado muchos lugares. En el versículo 2, David le responde a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que harás tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Veamos qué confianza tenía Aquís a David, que lo estaba nombrando en esta actualidad, le diríamos, su guardaespaldas personal por toda la vida. Y un guardaespaldas tiene la capacidad de defender a aquella persona que está cuidando, incluso a dar la vida por esa persona. Aquí tiene la confianza y lo ha nombrado su guarda personal. A partir del versículo 3, entra en actividad Saúl, y dice así: ya Samuel había muerto. Todos recordemos que había muerto en los capítulos anteriores, y todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. En aquel entonces, ¿por qué los había arrojado Saúl? Porque era una ordenanza de nuestro Dios, donde la tierra que entraras tenías que no dejar vivo a ningún encantador ni adivino. Versículo 4 dice que se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa.
Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón de gran manera, porque seguramente la cantidad de filisteos era enorme. Como en capítulos anteriores habíamos visto que los filisteos eran como la arena, dice la Escritura, del mar, cantidad gigantesca. Por eso Saúl se turba su corazón. A cualquiera le daría miedo al ver un ejército poderoso en contra de la ciudad donde nosotros habitamos. Y aquí viene lo interesante. A partir del capítulo 6, Saúl consulta a Jehová. El temor muchas veces nos hace recordar de que Dios es el que tiene el control de todo. Vemos que Saúl se había olvidado de Jehová e incluso perseguía a David porque era su ungido y hacía lo que él quería. Samuel, antes de morir, le había dicho que Saúl era desechado del trono y Saúl quería permanecer en el trono. Entonces Saúl se va en contra de las ordenanzas de Dios y quiere matar a David, que era el próximo rey puesto por Dios. Pero en este momento, al ver al enemigo tan gigantesco, Saúl viene y consulta a Jehová. Pero dice que Dios no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Por ninguna forma le contestó Dios. Y entonces Saúl dijo a sus criados, veamos la reacción del rey. Dijo Saúl, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Recordemos que en Éxodo 22, 18, Dios le había dicho que no viviría ninguna mujer hechicera ni adivina. Y aquí tenemos al rey consultando a sus criados para que le consigan una mujer que le adivine. Desesperado estaba el rey, no sabía qué hacer. Se había olvidado de buscar a Dios en su caminar y ahora que necesitaba, venía a buscar a Dios. Algunas veces sucede así, nos tomamos a Dios como nuestro último recurso. Cuando nosotros tenemos una necesidad muy fuerte, entonces sí, Dios, ayúdame. Era lo que le estaba pasando a Saúl, pero Dios no le contestó. En ese momento Dios guardó silencio y inmediatamente fue a consultar a una mujer adivina. ¡Qué increíble! Después de haber matado a todas las adivinas y hechiceros, como dice la Escritura, ahora anda buscando una adivina para que le diga su futuro. Todo lo contrario. ¿Qué bajo ha caído este rey? Dice el versículo 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Veamos qué dice el profeta Isaías. En el capítulo 44, versículo 6, dice así, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúnciele lo que viene y lo que está por venir.
aquí Isaías nos habla muy claro de la palabra de Dios y dice, yo soy el único Dios, yo sé cuál es el futuro. Y aquí tenemos a Saúl con una adivina. Por eso Dios aborrecía a los hechiceros y a los adivinos, porque son engañadores de la palabra de Dios. Engañan a los inocentes que van en busca. Un adivino en el hebreo es un brujo. En este tiempo utilizan la santería. Un encantador en hebreo significa un espíritu familiar que encanta, un espíritu familiar. Por ejemplo, si alguien tiene un espíritu de alcoholismo, cuando muere o cuando es liberado, ese espíritu anda buscando en quién posar. Y si en alguien de la familia tiene esa tendencia, entonces ese espíritu puede provocar que el mismo vicio que tuvo aquel familiar lo tenga él. Por eso vemos en algunos casos que se repite como si fuera un padrón de algún vicio, de alguna actitud. ¿Por qué? Porque encuentra cabida en alguien que en su corazón no tiene a Jesús. Y le abre las puertas y entra. Por eso el encantador es espíritu familiar. Qué increíble. Y aquí está este hombre, Saúl, con la mujer, una hechicera, una adivina, para que le diga qué es lo que quiere saber. Versículo 9, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Recordemos que Saúl va encubierto. Y ella habla de la orden que había dado el rey. Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ella tenía temor de que el rey supiera, sin saber que el rey es el que le está pidiendo sus servicios. Esta parte es controversial en algún aspecto. Tiene dos líneas que hay que estudiar. Una, algunos piensan que Dios permitió que sucediera esto y es una dispensación por lo que le va a pedir. Pero vamos a estudiar poco a poco para sacar una conclusión. Vemos entonces que ella tiene miedo de que el rey pudiera saber que está ejerciendo ese oficio de adivinación. Hay un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 16, donde Pablo va a la oración y había una joven que le daba ganancias a sus amos porque tenía un espíritu de adivinación. Y cada que salía Pablo con los demás, le gritaba, estos son siervos de Dios Altísimo, que traen palabra de salvación. Eso era lo que le decía la adivina de Pablo. Y entonces, cada que salía Pablo al grupo de oración, salía la adivina y le gritaba. Estaba diciendo una verdad, sí, pero había algo en sus palabras que Pablo en su espíritu entendía que no era lo correcto. Y entonces, un día determinado volteó y la liberó del espíritu de adivinación. Desde ese entonces salió ese espíritu de adivinación y dejó libre a la muchacha. El espíritu de adivinación es como un espíritu engañador, que es un espíritu sensual al oído, que adormece, cautiva por las palabras que se dice. Aquí regresemos al capítulo 28, el versículo 9 de 1 Samuel,
Este Saúl está solicitando algo muy especial. Versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová. Veamos. El primer error. La Escritura dice que no debemos de jurar en vano. ¿Qué está haciendo el rey? Jurando en el nombre de Jehová. Veamos los pequeños detalles que nos muestran algo que no está bien. Le dice a la mujer: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. ¿Qué le está diciendo? A través de romper un mandamiento, le está garantizando a ella que no le pasará nada. Eso es incorrecto ante los ojos de Dios. Luego vamos al versículo 11. Vamos a ver que en los pequeños detalles nos muestran los engaños del diablo. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él le respondió: hazme venir a Samuel. Veamos, ¿por qué le dijo hazme venir? ¿Acaso ella tenía el poder de hacer venir de los muertos a alguien? ¿Quién es el único que tiene poder? Jesús. ¿Qué dice la Escritura de los muertos? Vámonos a Job. Job capítulo 7. Vamos allá. Si tú tienes tu Biblia en tu mano, puedes buscar ahí el capítulo 7, el versículo 7. Dice así. Está hablando Job, argumentando con Dios, y dice: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. En otras palabras, él ya no podrá estar en la tierra. Versículos 8. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así será el que desciende al Seol. No subirá, no volverá más a su casa ni a su lugar le conocerá más. ¿Qué dice? Que el que muere no puede regresar a la tierra, no puede regresar a su casa. ¿Qué está haciendo Samuel? Está pidiendo que regrese Samuel. Saúl está pidiendo que regrese Samuel. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 6, dice así. Está hablando el sabio Salomón y dice así. Versículos 5 y 6, se los voy a leer. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y sus envidias fenecieron. Ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte. Quiere decir que el que muere no puede regresar. ¿Y qué está pidiendo aquí el rey Saúl a esa mujer? Que le haga venir al profeta Samuel. Era su pastor, fue su pastor en aquel tiempo. Fue el que lo guió, el que lo ungió, fue el que lo aconsejó. Y entonces le está diciendo que venga acá. Es increíble. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Bueno, si estudiáramos esta parte, aquí es donde dicen algunos que Dios permitió
fue algo especial, así como la transfiguración. Dios, en la transfiguración, los que se presentan fueron a Jesús, al mismo Dios. Y aquí el que lo está haciendo venir es el hombre. No concuerda. Primero, está él mintiendo. Y segundo, está jurando en vano. Y está llamando a los muertos. Y el Señor dice que no se deberá de llamar a los muertos, que es abominación ante sus ojos. Así dice la Escritura. Y está cometiendo Saúl y esa mujer una falta. Se están haciendo una abominación. Ahora, ¿por qué dice la Escritura? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Cuando dice a Samuel, a alguien semejante a él. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, y veamos aquí por qué es un engaño del mismo diablo. He visto dioses. He visto dioses. Dice, veamos, si tú tienes la Escritura en tu mano, dioses con D chica y en plural. ¿Qué dijimos que dice el libro de Isaías? Un solo Dios, un solo Señor. No hay otro Dios, dice Jehová nuestro Dios. No conozco ninguno. ¿Y qué está viendo ella? Dioses que suben de la tierra. ¿A quién está viendo? A demonios. Ahí está. Y lo está llamando dioses. Y entonces vemos el versículo 14. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano. Un hombre anciano. No declaró su nombre. Había declarado su nombre, la Escritura, viendo la mujer a Samuel. Similar a Samuel. Un hombre anciano. Viene cubierto de un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel. Y humillando al rostro a tierra, hizo gran reverencia. ¿Qué dice la Escritura? ¿A quién nos debemos de arrodillar nada más? A Dios. No te inclinarás a nadie, ni imagen, ni a nadie, ningún ser. Solamente a Dios adorarás. ¿Qué está pasando aquí entonces? Bueno, algunos dicen que es una exclusión de Dios, pero yo en lo personal, es una apreciación personal, creo que no. Creo que esto es un engaño del mismo diablo para que el rey Saúl se humille ante un ser, porque ante quién nos inclinamos nada más, ante Dios, no hay otro. Y aquí está Saúl inclinándose, rostro en la tierra, ante un ser que se hace pasar por Samuel. Y les voy a decir por qué, más adelante. Y Samuel dijo a Saúl, aparentemente Samuel, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Qué poder podía tener esa mujer para traer hombre a Samuel, que estaba en la presencia de Dios, y sacarlo de la presencia de Dios y traerlo a la tierra? Es imposible. Cuando uno llegue a la presencia de Dios, ya no podrá regresar. Así lo vimos en Job y así lo vimos en Eclesiastés. Porque dice la Escritura que el muerto, muerto está. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más. Ni por medio de profetas, ni por sueños, por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Para que me declares lo que tengo que hacer. Si Dios no se le quiso declarar nada, ¿cómo le está ordenando
Saúl al supuesto Samuel que desobedezca Samuel a Dios. O sea, no puede desobedecer Samuel. Si en caso fuera Samuel el sacerdote. ¿Qué dice la Escritura? Deuteronomio 18, versículo 19. Acompáñenme, por favor. Dice la Escritura. Les voy a leer el versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos. ¿Recuerdan que dijo la bruja? Que había visto dioses con D chica. Esta es la misma palabra, dioses ajenos. El tal profeta morirá. Piensen que Dios no puede estar en contra de su palabra. Y aquí está un supuesto sacerdote Samuel, traído por una mujer espiritista y hablando lo que al rey lo que va a suceder. Versículo 16 y 17. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Otro error. Dios no es enemigo de los hombres. El hombre se aparta de Dios y se hace enemigo de Dios, pero Dios de los hombres no. Dios tiene un enemigo, que es el diablo, pero no el hombre. El hombre es su creación. Dios quiere que todos vayamos al arrepentimiento. Esto nos habla de que ese personaje seguramente era un espíritu maligno que estaba engañando a Saúl, porque Saúl había abierto esa puerta para que entrara eso. Había permitido. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, dice el supuesto Samuel. Pues Jehová ha quitado el reino de mi mano y yo le he dado a tu compañero David. Eso lo conocía, el diablo sabía de eso. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto contigo. Y también Jehová entregará contigo en manos de los filisteos y mañana estarás conmigo. Veamos esto. Conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Samuel ya le está prometiendo, si Samuel era un profeta de Dios, que la Biblia nos habla de que Dios estaba con él y Dios estuvo, mientras vivió en la carne, estuvo con él, seguramente se fue al cielo, a la presencia de Dios. Ahora, si Saúl estuvo pecando contra Dios, ¿por qué Samuel, el supuesto sacerdote en este momento, le dice que estarás conmigo? ¿Acaso él tiene el poder para juzgar? ¿Acaso se está sintiendo Dios? Entonces, veamos que a través de todo esto, por eso yo saco la conclusión de que no era realmente Samuel el profeta, sino era un engaño, por lo que les acabo de comentar. Estas palabras de condenación y de muerte provocaron en el rey un gran miedo, tanto que dice la Escritura que se quedó sin fuerzas. En ese tiempo no comió pan ni vino. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz. Miren, aquí hay otro detalle que hay que tomar en cuenta. Cuando este
supuesto sacerdote Samuel le dice que Jehová entregará en Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel. Quiere decir que le está diciendo que va a ser muerto por los filisteos. Saúl no murió por los filisteos. Saúl fue herido en batalla y él mismo se suicidó. Lo vamos a ver más adelante. Él mismo murió. Murieron sus hijos, sí, pero Saúl muere por su propia voluntad. Esto que le dijo este hombre provocó la muerte de Saúl. Entonces, las palabras de un hechicero, de un adivino, pueden hacer efecto, sí, cuando la gente los cree. Aquella mujer le trajo pan y comieron. El versículo 22 dice que te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado, le da de comer. Se sintió mejor. Y vemos el versículo 25 que le trae a esa mujer de comer y a sus siervos. Y se levantaron y se fueron aquella noche. Ahí termina este capítulo. Cuidado con la desesperación, la desesperanza, porque nos provoca y nos puede orillar a hacer cosas que nos llevan a situaciones más difíciles. Aquí vimos a Saúl desesperado, cometió un gran error, lo vamos a ver más adelante, porque en Primera de Crónicas capítulo 10 dice la Escritura que él muere por haber ido a consultar a esa hechicera. Vamos allá, Primera de Crónicas capítulo 10, versículo 13, dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Consultó. Este caso, este capítulo le provocó la muerte de Saúl. Bueno, aquí terminamos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios perdón si a alguien hemos hecho algo indebido en nuestra vida, si hemos consultado a la persona inadecuada, no hemos consultado a Dios primero. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón si en algún momento, con conocimiento o por ignorancia, consultamos algo a alguien, una lectura de manos, de café, horóscopos, una divina, Señor. Te pedimos perdón en este momento. Perdónanos por haber hecho y haber faltado a tu palabra. Al único que nos puede dar la vida y que nos da la vida eres tú. Al único que debemos de consultar en todo momento eres tú. El único Dios verdadero, el Dios de Moisés, el Dios nuestro y el Padre nuestro Señor Jesucristo. A ti te adoramos y glorificamos. Amén.